Bueno, en este video vamos a estudiar tres conceptos muy importantes en el cálculo de varias variables y es el concepto de derivada direccional, derivadas parciales y la diferenciabilidad. Los tres conceptos están estrechamente relacionados entre sí y todo lo que vamos a trabajar en este video lo vamos a hacer a partir de la definición de derivada respecto al límite. Bueno, primero recordemos que en el cálculo diferencial, recordemos que para una función y igual a f de x, su derivada en un punto x sub 0 se define por el límite Entonces, del cálculo diferencial sabemos que la derivada de la función evaluada en el punto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto más h, que a este es el que se le llama el incremento, menos la función evaluada en x sub 0. Esa diferencia sería el incremento sobre h. Entonces, y sabemos que si ese límite existe, si el límite existe, entonces se dice que f es diferenciable en el punto x sub 0. Ese es el concepto que tenemos del cálculo diferencial. Entonces, si nosotros generalizamos esta definición, la generalizamos a Rn, es decir, a R2, R3, R4, que en el caso particular vamos a trabajar para funciones de R2 hacia R, funciones de la forma z igual a f de xy. En el concepto de diferenciabilidad no es tan simple como que el límite exista. Entonces, primero vamos con el concepto de derivada direccional. Entonces, para definir la derivada direccional, vamos a suponer que tenemos que este va a ser el dominio de la función. En el dominio de la función tomamos un punto, x sub 0. En este caso aquí le voy a colocar x sub 0 mayúscula, donde x sub 0, si está en R2, sería la componente x0, y0. Si está en R3, sería x0, y0, z0. Y así sucesivamente, ¿no? O sea que es un vector que tiene n componentes. Y lo que vamos a tener en cuenta es un vector, la dirección de un vector. Entonces aquí voy a tener un vector, pero ese vector primero que todo lo voy a tomar unitario. Entonces digamos que este es el vector unitario. Y voy a llegar hasta un punto x sub 0 más t veces b. Es decir, lo que voy a hacer es prolongarlo, ese vector t veces. Entonces, por lo tanto, el punto inicial sería x sub 0 y el punto final sería x0 más t veces b. Entonces, ¿quién sería la distancia, la magnitud de este nuevo vector?
del vector grande. ¿Cuál sería la magnitud? Podemos mirar que la magnitud sería magnitud de x0 más t veces b menos x0. Entonces se simplifica y por propiedades, aquí en este caso estoy tomando t un número positivo, que lo estoy prolongando, entonces me quedaría módulo de t por la norma de b. Pero estoy diciendo que voy a tomar b como un vector unitario, es decir que esto valdría 1 y el módulo de t me daría t. O sea que la magnitud de este vector es t. Solo voy a escribir aquí. La magnitud de este vector es t. O de este segmento, como ustedes quieran llamarlo. ¿Mm? Entonces, voy a dibujar acá el rango que lo voy a llamar z. Entonces, este punto x sub 0, pues mediante la función f, me genera el punto f de x sub 0. Y este otro punto de acá, mediante la función f, me genera el punto f de x0 más t veces b. Entonces, para la derivada direccional, sea z igual f de x con x en Rn. ¿Mm? Es decir, con componentes x1, x2, x3, xn. Una función. Y x0 en el dominio de la función. Escribamos mejor, coma, x0 en el dominio de la función y b un vector unitario. Entonces, la derivada de la función f en el punto x sub 0 con la dirección b, con la dirección del vector b, se define como, entonces, ¿cómo vamos a definirla? Pues de la misma forma que en el cálculo diferencial, un límite. Entonces, en este caso, voy a denotar de la siguiente forma. Voy a escribir derivada en la dirección b de la función f evaluado en x0. Esa será la notación para referirnos a una derivada direccional. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al límite. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es recortar esta distancia, hacerla que este punto x0 más tb, que es el incremento en x, disminuya o tienda hasta x0. Y eso va a suceder cuando t tiende a 0. Entonces sería el límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? Del incremento. Entonces, ¿quién es el incremento? Este sería el incremento.
incremento. El incremento sería la función evaluada en x0 más t veces b menos la función evaluada en x0 sobre t. Ahora, vamos a particularizar. En particular, para una función z igual a f de xy, un punto x sub 0 y sub 0 en el dominio de la función. Y b, un vector unitario. Nosotros el vector unitario lo podríamos tomar como el vector coseno de teta, seno de teta. Sabemos que ese vector es unitario. ¿Por qué razón? Porque si le calculamos la norma de este vector, nos da la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y por la identidad trigonométrica, esto es 1. ¿Quién es teta? Teta es el ángulo que forma con respecto al eje X. Entonces, ese es un vector unitario. ¿Mm? En particular, para z igual a f de xy, x0, y0 el punto, y b, ese vector unitario, coma, entonces, ¿quién es la derivada direccional en la dirección b de f evaluado en el punto x0, y0? Entonces, eso sería el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada. Entonces, ¿quién sería x0 más t veces b? Pues eso sería la primera componente, que sería x sub 0 minúscula, más t veces la primera componente de b, que es coseno de teta, multiplicado por t. La segunda componente es y0 más t veces seno de teta. Eso sería f evaluado en x0 más t veces b. Menos la función evaluada en el punto, que en este caso el punto sería x0, y0. Y todo dividido entre t, que es la magnitud. Recuerden que ese t salió de esta parte de aquí, ¿no? Sobre la magnitud. Y entonces de esa forma nosotros podemos calcular la derivada parcial en la dirección de un vector. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar la función z igual a f de xy, que sea x cuadrado por y. El punto x sub 0, y sub 0, lo vamos a considerar el punto 2, menos 1. Y el vector, entonces escribimos aquí calcular la derivada de f en el punto 2, menos 1 con la dirección del vector 4,3. Entonces, en este caso, el vector b no es unitario.
Entonces, como módulo de b me da raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto sería raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, nos daría 5. B no es unitario. Entonces debemos buscar un vector unitario. Un vector unitario con la misma dirección B es, entonces sería el vector U sub B, que es el vector B sobre su norma. Es decir, sería el vector B tiene componentes 4,3 y la norma es 5. Entonces sería 4 quintos, 3 quintos. En este caso, 4 quintos sería el coseno del ángulo y 3 quintos sería el seno del ángulo, ¿no? Si nosotros dibujamos este vector, aquí tenemos el plano cartesiano, tenemos la componente 1, tenemos la componente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Este sería el vector B. El vector unitario es este que aparece aquí. Este sería el vector U sub B. Y por lo tanto, este ángulo que se forma aquí es teta, ¿no? Que sería coseno de ese ángulo, nos daría 4 quintos, y seno de ese ángulo nos daría 3 quintos, que sería el vector unitario. Entonces vamos a calcular la derivada en la dirección de U sub B, que es un vector unitario, de la función evaluada en el punto 2, menos 1, había dicho. 2, menos 1. Entonces, ¿qué nos daría? Nos da el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto en x sub 0, que sería 2, más t veces coseno de teta, pero coseno de teta es 4 quintos, coma. La componente en y, menos 1, y más t veces seno de teta, que es 3 quintos. Esto menos la función evaluada en el punto, 2, menos 1. Y sobre t. Recordemos que la función es x cuadrado y. Entonces, esta componente en x debo elevarla al cuadrado y multiplicarla con la componente en y. Y lo mismo para encontrar f de 2, menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? El límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? La componente en x, que es 2, la voy a escribir 4 quintos de t, lo elevo al cuadrado, por la componente en y, que es menos 1, más 3 quintos de t. Menos la función evaluada en 2, menos 1,
la componente en x elevado al cuadrado multiplicada por la componente en y sobre t. ¿Y esto qué nos da? Límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? Entonces vamos a desarrollar este procedimiento. Entonces al desarrollarlo nos quedaría el cuadrado del primero, que sería 4, más 2 veces el primero por el segundo, que nos daría 16 quintos de t, más el cuadrado del segundo, que nos daría 16 sobre 25 t al cuadrado, multiplicado por el y, que es menos 1, más 3 quintos de t. Y esto sería más 4, ¿no? Porque tendríamos menos 1 por menos, me quedaría más, y 2 al cuadrado, 4. Sobre t. Al desarrollar esa multiplicación, nos queda 4 por menos 1 me da menos 4. 16 quintos por menos 1 me daría menos 16 quintos de t. 16 sobre 25 t cuadrado por menos 1 me daría menos 16 sobre 25 por t cuadrado. Ahora voy a multiplicar por 3 quintos. 3 quintos por 4 me daría 12 quintos de t. 3 quintos de t por 16 quintos de t me daría 48 sobre 25 t cuadrado. Y 3 quintos de t por 16 sobre 25 t cuadrado me daría 48 sobre 5 por 25, que me daría 125 t al cubo. Esto me queda más 4 y todo dividido entre t. Aquí podemos observar que se cancela el 4 con el menos 4. Y lo que voy a hacer es factorizar t para quitar la indeterminación. Factorizando t del numerador me quedaría menos 16 quintos menos 16 sobre 25t más 12 quintos más 48 sobre 25t más 48 sobre 125t cuadrado sobre t. Quitamos la indeterminación y evaluando el límite me da menos, perdón, y evaluando el límite me daría menos 16 quintos más 12 quintos. Es decir, el resultado es menos 4 quintos. Por lo tanto, la derivada direccional nos daría menos 4 quintos. Ahora, ¿qué significado tiene esta derivada direccional? Entonces, vamos a hacer un bosquejo gráfico para ejemplificar la interpretación geométrica. Entonces, la interpretación geométrica es la siguiente. Nosotros del cálculo diferencial sabemos que la derivada evaluada en el punto es la pendiente de una recta tangente.
acá también va a ser de una forma equivalente. Entonces, geométricamente, ¿qué significa? Si nosotros tenemos aquí el espacio tridimensional X, Y, Z, y digamos que aquí tengo la superficie Z igual a f de XY. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos un vector unitario B, cuyo ángulo sería este, el que forma con el eje X, que es teta, ¿no? Y tenemos un punto X0, Y0. Entonces digamos que ese punto está por aquí. Aquí tengo la coordenada X sub 0, Y sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es construir un plano que sea perpendicular al plano XY y a la vez que sea paralelo al vector que dirige, al vector B, que dirige la derivada. Entonces, dicho plano sería este, pasando por el punto X0, Y0. Entonces, este sería el plano. Entonces, este plano pasa por el punto, contiene el punto X0, Y0 y a la vez es paralelo al vector B. Este plano intersecta a esta superficie en una curva. Entonces digamos que es esta la curva intersección de ese plano. Perdón, a ver, voy a dibujar un poco mejor el plano. El plano sería de esta forma. Y entonces la curva que está en color naranja es la curva intersección de este plano con la superficie que está en color verde. Y digamos que el punto X0, Y0, su imagen estaría sobre este plano, estaría aquí. Aquí estaría la imagen f de x0, y0 o z sub 0. Entonces en este punto es lo que vamos a calcular la recta tangente. Entonces es la recta tangente a esta curva que está en color naranja por este punto. La inclinación de esa recta, que sería esta, que voy a dibujar aquí en color rojo, esta sería la recta tangente. Es una recta tangente a la superficie z igual a f de xy y a la vez es tangente a la curva naranja, que es la curva intersección entre este plano y la superficie. Y la pendiente de esta recta tangente es la derivada direccional. Entonces la interpretación geométrica es la derivada
de B de F en el punto X0, Y0 representa la pendiente de la recta tangente a la curva intersección de la superficie a la curva intersección formada al intersectar la superficie perdón, la superficie z igual f de xy con un plano que contiene al punto x sub 0, y sub 0 y le podemos colocar, como está en el plano xy, sería el punto x0, y0 o 0, o también podríamos decir x0, y0 y la tercera componente sería f de x0, y0 y es paralelo al vector b. Entonces, esa sería la interpretación geométrica de la derivada direccional. Entonces, en el ejemplo anterior, pues esta derivada, voy a pasarlo acá mejor, menos 16 quintos más 12 quintos, esto me daría menos 4 quintos. O sea que ese menos 4 quintos me representaría la pendiente de la recta tangente. Y asimismo, si por ejemplo esa derivada me está representando la variación de una distancia respecto al tiempo, pues me representaría una velocidad. Entonces menos 4 quintos sería la velocidad y el sentido negativo sería que va en la dirección hacia abajo, ¿no? Que iría, y si va hacia arriba, pues el sentido es positivo, es decir, todo depende de las aplicaciones físicas que le demos a esa derivada direccional. Ahora, en particular, si el vector unitario B es el vector I, es decir, el vector 1,0, un vector unitario, la derivada direccional en la dirección del vector I de la función evaluada en el punto x0, y0 será. Entonces, ¿quién va a ser? Pues va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en x0 más t veces coseno de teta, pero coseno de teta en este caso vale 1. Entonces me quedaría más t, coma, y0 más t veces seno de teta, pero seno de teta es 0, es decir, me quedaría simplemente y0, menos la función evaluado en x0, y0, sobre t. Entonces, a esta derivada, noten que la componente en y, tanto en la función incrementada como en la función evaluada en el punto, este y se mantiene constante. Además, si el vector
B lo tomamos como el vector canónico J, que es 0,1. Entonces, la derivada en la dirección J de f evaluado en el punto x0, y0 es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada. Entonces ahora, el punto x sub 0 más t veces coseno de teta, pero coseno de teta vale 0, entonces me quedaría simplemente x sub 0, coma, y sub 0 más t veces seno de teta, pero seno de teta es 1, entonces me quedaría simplemente y0 más t, menos la función evaluada en x0, coma, y sub 0, sobre t. Entonces, noten que ahora en la dirección j, que es el vector canónico sobre el eje y, en la dirección del eje y, esta derivada, el x sub 0 se mantiene constante. A estas dos derivadas direccionales particulares, que la una es sobre el eje x en el vector y la otra es en dirección al eje y, que es el vector j, es lo que les llamamos las derivadas parciales de la función. La primera se llama la derivada parcial de f con respecto a x, porque estamos haciendo variar x y y lo estamos manteniendo constante, evaluada en el punto x0, y0. Y la segunda es la derivada parcial de f respecto a y, evaluado en el punto x0, y0. Entonces, a estas las vamos a llamar derivadas parciales y se las representa no con la d, sino con la letra griega delta, delta f sobre delta x, evaluada en el punto x0, y0. Entonces, en general, una función z igual f de xy tiene dos derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, vamos a escribirlas. ¿Quiénes son esas derivadas parciales? Derivada parcial de f con respecto a x es el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en x más t, y menos f de x, y sobre t. Y la derivada parcial de f con respecto a y será el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en x, y más t menos f de x, y sobre t. Aquí hago referencia a que y la coloqué en un color diferente, es porque y es constante en este caso. Cuando estoy derivando respecto a x, la única variación que tengo es en el eje x, x más t, y el x varía desde x hasta x más t. Y cuando estoy derivando respecto a y, la x permanece constante y la y es la que está incrementada.
Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta cuando vaya a derivar. Entonces, había dicho que en general una función tiene dos derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x mejor escribamos así. Para hallar derivada parcial de f respecto a x se mantiene constante y en la función z igual f de x, y se varía la variable x. De la misma forma, para hallar la derivada parcial de f con respecto a y, se mantiene constante la variable x en la función z igual a f de x, y se varía la variable y, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, para la función z que habíamos visto atrás, x cuadrado y, vamos a calcular sus derivadas parciales. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x. Vamos a hacerla por definición. Sería el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada. Como estoy derivando respecto a x, la x varía x más t menos la función evaluada en x. Y la y la mantengo constante sobre t. Entonces vamos a calcular este límite. Me quedaría límite cuando t tiende a 0 de ¿quién? F evaluado en x más t, y. La componente en x, que es x más t, la elevo al cuadrado, la multiplico por y le resto la función f de xy, que es x cuadrado y. Y eso lo divido entre t. Vamos a evaluar. Esto sería el límite cuando t tiende a 0. X más t al cuadrado. El cuadrado del primero, 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. Y esto está multiplicado por y. Menos x cuadrado y. Sobre t. Y esto sería el límite cuando t tiende a 0 de x cuadrado por y, me quedaría x cuadrado y. 2xt por y me quedaría más 2xy por t. Y me quedaría más t cuadrado y. Le debo restar x cuadrado y sobre t. Podemos ver que se me elimina x cuadrado y podemos factorizar t para quitar la indeterminación del límite. Límite cuando t tiende a 0, t factor común de 2xy más t por y. Y esto dividido entre t. Quitamos la indeterminación y evaluamos el límite. Al evaluar el límite,
me quedaría 2xy más 0y, es decir, 2xy. Entonces podemos observar que la derivada parcial respecto a x es 2xy. Calculemos ahora la derivada parcial respecto a y. Entonces esto me daría el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada. Mantengo x constante y y es el que voy a variar. Sobre t, y esto sería límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en x, y más t. El x lo elevo al cuadrado, lo multiplico por y más t, menos el x lo elevo al cuadrado y lo multiplico por y. Sobre t. Esto me daría límite cuando t tiende a 0 de. Voy a hacer la distributiva aquí, me quedaría x cuadrado y más x cuadrado t menos x cuadrado y sobre t. Podemos observar aquí que se me elimina esto y me queda el límite cuando t tiende a 0 de x cuadrado t sobre t. Quito la indeterminación, el t, y observo que me queda de resultado de esta derivada parcial x cuadrado. Entonces, recuerden que del cálculo diferencial uno hallaba las derivadas mediante la definición del límite y luego ya para calcular las derivadas también se podía utilizar reglas de derivación. Acá también vamos a asumir las mismas reglas de derivación que en el cálculo diferencial. Entonces les recomiendo pues que revisen una tabla de derivadas y que la tengan a mano. Pero tengan que tener en cuenta que una función en dos variables tiene dos derivadas parciales, respecto a la primera variable y respecto a la segunda variable. En el caso particular, si voy a calcular la derivada de f respecto a x, mantengo y constante y derivo solo lo que tenga x de la función, aplicando las reglas de derivación. Por ejemplo, entonces, en conclusión, si nosotros tenemos la función z igual a x cuadrado por y queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a x, o si lo quieren llamar, también lo podemos llamar derivada parcial de z con respecto a x, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar la variable, voy a decir que aquí la variable es x. Entonces, por lo tanto, es todo lo que tenga x es variable. Esto que estoy señalando en color en ese, en ese color marrón. Y por lo tanto la y es constante. Entonces apliquemos las reglas de derivación. ¿Qué me dicen las reglas de derivación? Que las constantes, cuando están multiplicando, las saco y derivo lo que tenga x. Entonces, la y la puedo sacar y multiplico por la derivada de x cuadrado, que sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Y al hacer esta operatoria, me queda y por 2x me da 2xy. Y esa sería la derivada. Entonces, como lo comprobamos arriba, derivada parcial respecto a x, 2xy. Ahora, vamos a derivar, vamos a calcular la derivada parcial de z, pero ahora con respecto a y. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar
Ahora x constante. Entonces, todo lo que tenga x es constante. El x cuadrado es constante. Entonces, ¿qué me dicen las reglas de derivación? El x cuadrado lo saco y multiplico por la derivada de la función que está dentro. La derivada de y es 1. Y esto me daría x cuadrado. X cuadrado por 1, x cuadrado. Entonces, como lo podemos observar, la derivada parcial respecto a y es x cuadrado. No voy a hacer más ejemplos sobre esto. En los próximos videos, ya cuando vayamos a calcular derivadas parciales, vamos a utilizar solo reglas de derivación. Entonces, para que por favor, para el siguiente video, revisen las reglas de derivación y tener a mano una tabla de derivadas. Ok, ahora vamos a tener en cuenta una función que se la trabajó en el video anterior, cuando miramos lo de continuidad. Entonces, de un ejemplo anterior, se había demostrado que la función f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es diferente de 0, 0. Y 0 cuando xy es igual a 0, 0. Esa función habíamos demostrado que no era continua en el punto 0, 0. Es discontinua y además era discontinua no removible en 0, 0. Ahora, vamos a calcular la derivada direccional para un vector cualquiera b, unitario. Calculemos su derivada direccional. Ahora, para b, entonces vamos a calcular la derivada en la dirección b de f en el punto 0, 0. Entonces vamos a calcular. ¿Quién sería esa derivada? Límite cuando t tiende a 0 ¿de quién? De la función evaluada en 0 más t veces coseno de teta, coma, y sub 0, que valdría 0, más t veces seno de teta, menos la función evaluada en el punto, sobre t. Calculemos este límite. Límite cuando t tiende a 0 de ¿cuánto me da la función evaluada en t coseno de teta, t sen de teta? ¿Dónde evalúo? Pues debo evaluar aquí para los xy diferentes a 0, 0, porque recuerden que el límite es una aproximación, no significa que estoy evaluando en 0. En puntos diferentes a 0, 0, pero cercanos. Entonces, si evalúo aquí me quedaría lo que tiene x, que es t coseno de t, de coseno de teta, por y, que es t sen de teta. Entonces me quedaría t coseno de teta por t sen de teta sobre, y decía sobre x cuadrado más y cuadrado, t cuadrado coseno cuadrado más t cuadrado seno cuadrado, menos la función evaluada en 0, 0, pero por definición de la función a trozos
esa función en 0, 0 me da 0 sobre t. Esto sería límite cuando t tiende a 0. ¿De quién? Arriba me queda t cuadrado por coseno de teta sen de teta sobre, abajo puedo factorizar t cuadrado y me queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que por identidad es 1. Entonces aquí podemos ver que podemos quitar t cuadrado. Esta identidad de aquí, esto es 1. Y entonces este límite me quedó el límite cuando t tiende a 0. Arriba me quedó coseno de teta por seno de teta sobre t. ¿Qué pasa con este límite? Supongamos que, por ejemplo, teta es 45 grados. Si teta fuera 45 grados pi cuartos, el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Es decir, raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 me daría un medio y me quedaría, ese límite me quedaría un medio sobre t y el límite cuando t tiende a 0. Ese límite que me da infinito. Es decir, que no existe. ¿Cuándo va a existir el límite? Únicamente existe cuando el numerador sea 0. Entonces, de aquí concluimos que la derivada en la dirección b de f en 0, 0 solo existe y es 0 cuando coseno de teta por seno de teta me da 0. ¿Y cuándo sucede esto? Pues si ustedes resuelven esa ecuación trigonométrica coseno de teta igual a 0, eso sucede cuando, es decir, cuando teta es 0 grados, es decir, porque el coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, cuando vale pi medios, cuando vale pi, cuando vale 2pi. Bueno, y pues los demás ángulos fuera del intervalo 0,2pi pues son simplemente periódicos, ¿no? Son ciclos. Entonces, analicemos cuando es teta igual 0. Entonces, si nosotros miramos aquí el gráfico, tenemos que teta igual 0 es el vector y teta igual pi medios es el vector j. Teta igual pi sería menos i. Y teta igual, perdón, me faltó 3 pi medios, ¿no? Me faltó aquí 3 pi medios, que sería menos j. Luego se repite, cuando llega a 2 pi vuelve ahí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si podemos observar, esta función tiene derivadas direccionales solo en las direcciones i y j. Menos i pues sería la derivada en la dirección opuesta a i. Menos j sería la derivada en la dirección opuesta a j. Entonces, ¿y quiénes eran las derivadas direccionales con respecto a i y con respecto a j? Pues no es más que las derivadas parciales de la función. Entonces, es 0 cuando, es decir, cuando teta vale eso. Por lo tanto,
se concluye que la función f de xy tiene derivadas direccionales Perdón, mejor escribamos así. Por lo tanto, se concluye que f de xy únicamente tiene derivadas en la dirección y en la dirección j. Es decir, que la derivada direccional de y de f en 0, 0, que es equivalente a la derivada parcial respecto a x de f en 0, 0, el resultado es 0 y la derivada en la dirección j de f en 0, 0, que es la derivada parcial de f respecto a y en 0, 0, nos da 0. O sea que esta función tiene derivadas direccionales solo en la dirección y en la dirección j. Concluimos entonces que esta función, solo sus derivadas, existen solo las derivadas parciales. Derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y en 0, 0. En las demás direcciones no existe. Entonces, aquí, punto aparte. En otras direcciones, su derivada no existe. Solamente en esas dos direcciones. Ahora, vamos entonces, para terminar, con el concepto de diferenciabilidad. Entonces, ¿cuándo una función será diferenciable? Entonces, el concepto de diferenciabilidad no es tan sencillo, como lo había dicho al inicio del video, como en el cálculo diferencial. En el cálculo diferencial sabemos que una función es diferenciable si su derivada existe. Acá en este caso, hemos visto, por ejemplo, en este ejemplo, que esta función es discontinua. Del cálculo diferencial tenemos un teorema que acá también va a ser equivalente, es que si una función es diferenciable, es continua. Por lo tanto, si una función es discontinua, es no diferenciable, o sea, no es diferenciable. En este caso, esta función no es continua. Por lo tanto, esta función no va a ser diferenciable. Más adelante vamos a demostrar que esta función no es diferenciable. Ahora, ¿por qué razón no es diferenciable? ¿Pero qué significa que no sea diferenciable? Miren que las derivadas direccionales no todas existen. Pero las derivadas parciales sí. O sea, con que existan las derivadas parciales no significa que una función sea diferenciable. El concepto va más allá. Entonces, el concepto es el siguiente.
Lo voy a hacer para una función z igual a f de xy, pero ustedes lo pueden ampliar dicho concepto para las demás, para cualquier orden del espacio vectorial, para Rn. Entonces, sea z igual a f de xy una función y x0, y0 un punto en el dominio de la función. Entonces, se dice que f es diferenciable en el punto x0, y0 si existe una función lineal, la voy a llamar a la función lineal L, que depende de dos variables, h, k, y la cual la vamos a definir como la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en el punto x0, y0, multiplicada por h, más la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el punto x0, y0, multiplicada por k. Entonces, si existe esa función lineal, de forma que, tal que, el límite cuando h, k tiende a 0,0, ¿de quién? De la norma de f evaluado en x0 más h, y0 más k, menos la función evaluada en x0, y0, menos esta función lineal L de h, k. Y todo esto sobre la norma de la componente h, k. Noten que esta norma de aquí es un valor absoluto. ¿Por qué razón? Porque la función evaluada en un punto me da un valor escalar. Entonces esta norma la podemos dejar simplemente como el valor absoluto. Si ese límite existe y nos da 0, entonces diremos que la función es diferenciable. Esa sería entonces la forma para demostrar que la función es diferenciable en un punto. En tal caso, a la función L de h, k se le llama diferencial de f. En el punto x0, y0. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para una función que es diferenciable para verificar que en verdad
esa función es diferenciable. O sea, vamos a demostrar que dicha función es diferenciable. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Y luego analizamos el ejemplo anterior de la función que no era continua. Entonces, como ejemplo, vamos a demostrar que la función f de xy igual a 2x más 3y cuadrado es diferenciable y lo vamos a hacer en el punto 1, menos 2. Bueno, primero calculemos sus derivadas parciales. Entonces, no lo voy a hacer por la definición del límite, sino que hagámoslo directamente utilizando las reglas de derivación. Entonces, podemos observar que la derivada parcial de f respecto a x, entonces utilizando reglas de derivación. En este caso la y es constante, o sea que esto sería constante y esto es variable. Entonces, ¿cómo derivo? La derivada de esta variable 2x me da 2, más, como tengo un más, la derivada de una constante sabemos que me da 0. Por lo tanto, su derivada es 2, una constante, 2. Ahora, si quiero calcular la derivada parcial de f respecto a y, entonces la derivada parcial de f respecto a y sería x sería constante y esta sería variable. Entonces, derivada de esta constante 0 más derivada de 3y cuadrado me daría 6y. Por lo tanto, las derivadas parciales son 2 y 6y. Entonces, vamos a formar ahora, ¿qué es lo que me dice? Que debo generar la función lineal. Entonces, vamos a formar la función lineal. La función lineal es la función L de h, k. En este caso, ¿quién sería? La derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto, que en este caso es el punto 1, menos 2, por h, más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en 1, menos 2 por, por k. ¿No? Esa es la definición, ¿no? Entonces, ¿quién es esta función lineal? Esta función lineal no es más que 2h y la derivada parcial de f respecto a y evaluada en 1 menos 2, evaluamos el y por menos 2, me quedaría menos 12. Menos 12k. Esa sería la función entonces lineal. L de h, k me da 2h menos 12k. Entonces vamos a calcular el límite. Límite cuando hk tiende a 0, 0. Entonces, ahora, el límite cuando h, k tiende a 0, 0, ¿de quién? El valor absoluto de la función evaluada. Entonces, ¿cómo era? En x0 más h. Pero en este caso, x0 es 1
y y0 es menos 2. Entonces quedaría en 1 más h, menos 2 más k. En 1 más h, menos 2 más k. ¿Qué sigue? Sigue menos la función evaluada en el punto, menos la función evaluada en 1, menos 2. Y sigue menos la función L, menos L de h, k. Y esto sobre la norma de h, k. Entonces vamos a calcular este límite. ¿Quién será entonces este límite? Límite cuando h, k tiende a 0,0 del valor absoluto de la función evaluada en 1 más h, menos 2 más k. ¿Quién era la función? 2 por la componente en x más 3 por la componente en y al cuadrado. Entonces sería 2 por la componente en x, que es 1 más h, más 3 por la componente en y, que es menos 2 más k, elevado al cuadrado. Menos, voy a colocar aquí un paréntesis, para evaluar 1, menos 2. 2 por la componente en x, más 3 por la componente en y al cuadrado. Ese sería f de 1, menos 2. Y menos, voy a abrir paréntesis y coloco L. ¿Quién es L? 2h menos 12k. Y todo sobre la norma de h, k. ¿Quién es la norma de h, k? La raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. ¿Y esto quién es? Esto sería el límite cuando h, k tiende a 0, 0. ¿De quién? Entonces, vamos a distribuir, me quedaría 2 más 2h. Y aquí voy a elevar al cuadrado y voy multiplicando de una vez por 3. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Entonces me quedaría 12 menos 2 veces primero por segundo, que sería 4k, por 3 me daría menos 12k, más el cuadrado del segundo, que quedaría más k cuadrado, y multiplicado por 3, más 3k cuadrado. Ese valor numérico me da 2, 4 por 3, 12, 12 más 2, 14, menos 14, y distribuyendo me quedaría menos 2h más 12k sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Ahora, al simplificar, ¿qué tenemos? Entonces vamos a simplificar. Primero las constantes. 2 más 12 me da 14, menos 14, 0. Ahora miremos a ver lo que tiene h. 2h con menos 2h se cancela. Y lo que tiene k, menos 12k más 12k se cancela. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado el límite cuando h, k tiende a 0, 0 de valor absoluto de 3k cuadrado. Pero 3k cuadrado es un número positivo. Por lo tanto, el valor absoluto es el mismo. ¿Sí? Tengo en cuenta esto, ¿no? Que el valor absoluto de 3k cuadrado es el mismo 3k cuadrado. ¿Por qué razón? Porque 3k cuadrado es un número positivo. Sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Ahora tengo que resolver ese límite. Este límite, como pueden observar, es 0 sobre 0, indeterminado. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a multiplicar y dividir por el conjugado.
¿Quién es el conjugado? La misma raíz. Entonces, si multiplico y divido por el conjugado, me queda el límite cuando HK tiende a 0,0 y me quedaría 3K cuadrado por la raíz de H cuadrado más K cuadrado sobre H cuadrado más K cuadrado. Tengo que demostrar que ese límite es 0. Entonces vamos a utilizar la regla del emparedado. Voy a hacerlo aquí en un recuadro. Entonces, la función acotar es, sabemos que esta es mayor o igual que 0. Entonces, por ser positiva, ¿no? Por ser positiva, 0 menor o igual que 3K cuadrado por la raíz de H cuadrado más K cuadrado sobre H cuadrado más K cuadrado. Pero según lo que vimos en los videos anteriores, yo puedo decir que K cuadrado sobre H cuadrado más K cuadrado era menor o igual que 1. Entonces, por lo tanto, esto va a ser menor o igual que 3K cuadrado, perdón, que 3 por, y esta parte que tengo aquí, K cuadrado sobre H cuadrado más K cuadrado, esto es menor o igual que 1, y me quedaría por la raíz de H cuadrado más K cuadrado. Y esta sería la función HD. Esta que está aquí sería la función H de H, K en este caso. Bueno, pongámosle una H mayúscula para diferenciarla. ¿Sí? Que era en el teorema del emparedado. Entonces, vamos a utilizar aquí el teorema del emparedado para aplicar. Entonces, sabemos que este límite es menor o igual al límite cuando H, K tiende a 0, 0 de 3 por la raíz de H cuadrado más K cuadrado. ¿Y cuánto me da este límite? Y este límite me dio 0. Entonces, este límite tiende a 0. Este valor de acá tiende a 0. Por lo tanto, el límite de lo que está dentro es 0. Usando el teorema de encaje o emparedado, se deduce que dicho límite es 0. Por lo tanto, la función f de xy igual a 2x más 3y cuadrado es diferenciable en 2, menos 1, que es lo que queríamos demostrar, porque dicho límite ya nos dio 0. Y es más, se puede generalizar y demostrar que esta función es diferenciable para cualquier punto xy del plano cartesiano. Ese pues les queda a ustedes como ejercicio. En general, f de xy es diferenciable para todo
xy en R2. Luego diremos que la función 2x más 3y cuadrado es diferenciable en R2. Entonces de aquí expandimos. Si queremos saber que una función es diferenciable en un conjunto, tenemos que demostrar que es diferenciable para todo punto de dicho conjunto. Eso les queda a ustedes como un ejercicio, demostrar que esa función es diferenciable para todo eh, punto de R2. Ahora, entonces, de aquí también podemos deducir entonces un teorema. El teorema que les había comentado. Entonces, teorema. Si z igual f de xy es diferenciable en el punto x sub 0 y sub 0, coma, entonces z igual f de x, x, y es continua en dicho punto. O su equivalente. Que es la contrarrecíproca. Si z igual f de x, y no es continua en un punto x0, y0, entonces la función no es diferenciable. En el punto x0, y0. Entonces, por ejemplo, la función que habíamos trabajado antes, que era f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es diferente de 0, 0. Y 0 si xy es igual a 0, 0. Esa función se demostró que no era continua en el punto 0, 0. Del anterior teorema concluimos, por lo tanto, la función f de xy no es diferenciable. En dicho punto. Sin embargo, nosotros comprobamos que la derivada parcial de f respecto a x, 0, 0, nos dio 0 y la derivada parcial de f respecto a y en 0, 0 también nos dio 0. Es decir, estas derivadas parciales sí existen. Entonces, que las derivadas parciales de una función existan no significa que la función es diferenciable. Se debe demostrar desde
el concepto de diferenciabilidad que vimos anteriormente.